Buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar a mirar el tema 3 de nuestro módulo de estado de arte y gestión de la información. Este tema es el más interesante de todos. Es el que nos va a permitir justificar el por qué hemos hecho todo este trabajo que hemos implementado durante las 2 semanas anteriores o entre los dos temas anteriores. En este módulo, en este tema, vamos a revisar cómo se implementa un sistema de reportes y vamos a clasificar los reportes de dos formas, los reportes de operación y los reportes de gestión. Vamos a ver su diferencia y vamos a empezar a revisar una herramienta que nos permita generar esos reportes. Los invito a que miren los videos, hagan la lectura, pero también miren los OVAs donde les enseñan la técnica a través de una herramienta como Microsoft Excel o Access para generar reportes de gestión. Necesariamente los reportes de gestión no se hacen solo con tablas dinámicas desde Excel como algunas personas ya lo han insinuado, sino también lo podemos hacer de forma manual. Y también hay un video muy interesante de cómo construir de la nada un reporte de gestión. Los invito a mirarlos. Bien, entonces este núcleo temático 3 se llama implementación del sistema de reportes de gestión. Vamos a ver 3 cosas: la presentación, descripción, objetivos, implementación del reporte de gestión. Bueno, primero que todo, lo que vamos a entender es por qué se necesita hacer reportes de gestión y reportes de operación. Bueno, cuando yo tengo una información, lo ideal de esa información es explotarla, es visibilizarla y es volverla, digamos, útil para los diferentes usuarios de la misma. Por ejemplo, si yo tengo las ventas de una organización, es interesante que el gerente comercial lo pueda ver cómo se está comportando, que el gerente operativo de los vendedores lo pueda ver para ver qué tienen que hacer con esas ventas, que el vendedor pueda verificar cuáles son sus ventas y que si están de acuerdo. Entonces hay muchos usuarios de la información. Entonces cuando yo organizo la información y la información se encuentra organizada así como lo vimos en el tema 1 y como debemos seguir trabajándolo en el tema 2, pues ya estoy listo para tener un reporte de gestión, para poder generar reportes, y ese es el mecanismo que utilizamos para ver visibilidad de la información. Entonces, yo tengo un sistema de información. El objetivo del sistema de información es generarlo visible. ¿Para quién? Para los diferentes usuarios que hacen parte de nuestra información. Para ello vamos a generar dos tipos de reportes: los reportes de operación y los reportes de gestión. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Los reportes de operación permiten visibilizar el movimiento de un sistema de datos. O sea, básicamente lo que hacemos es filtrar información por condiciones y en esas condiciones vamos a encontrar información. Y los reportes de gestión son aquellos que utilizan fórmulas matemáticas para visibilizar el comportamiento de los datos. Un ejemplo, quisiéramos saber cuál es la participación de los vendedores en las ventas. El vendedor ha vendido el 70%, el vendedor el 25% y el otro vendedor el 5%. Y con eso empezar a tomar decisiones. Esos son los reportes de gestión. Bien, ¿ustedes qué deben hacer en este módulo? Bueno, lo primero que deben hacer es revisar la cartilla, que se llama implementación del sistema de reportes de gestión, profundizando en los siguientes temas: generando reportes de operación de un sistema. Entonces, en el siguiente video ustedes van a revisar cómo se generan los reportes, qué tipo de reportes de operación se pueden sacar, qué tipo de reportes de gestión también podemos realizar y cómo se deben considerar esos reportes o cómo se deben publicar esos reportes. ¿Qué son reportes calculados? Entonces son reportes que utilizan fórmulas matemáticas para generar esos reportes calculados. Escenarios para la toma de decisiones con los reportes de gestión. Bien, ustedes deben revisar por qué un reporte de gestión es importante para la toma de decisiones. Porque es que el reporte de gestión nos dice más allá de lo que sucede. Fíjense que yo puedo tener unas ventas en una organización. Esas ventas yo podría decir, bueno, miremos, no sé, cuáles son las ventas, cómo han sucedido las ventas el día a día. O sea, nosotros podemos ver el detalle del día a día. Sin embargo, con esos detalles no podemos hacer nada, no podemos tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones puede tomar un vendedor o un sistema de ventas o un equipo de ventas? Bueno, ¿qué vendedor no está haciendo parte del equipo de forma correcta? Podríamos también tomar otro tipo de decisiones. ¿Cuál es el producto estrella? ¿Qué producto está participando más en las ventas? Con referencia a ese producto, ¿cuál es el segundo producto en las ventas? ¿A cuánto está el tercer producto de las ventas? Entonces, eso ya nos genera esas preguntas que podemos resolver a través de unas técnicas. Nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. Los reportes de operación no permiten tomar decisiones. Los reportes de operación solamente permiten visibilizar y verificar información. Pero los reportes de gestión sí nos permiten tomar decisiones.
Bueno, ¿cómo sucede en las empresas la generación de reportes de gestión? Indudablemente se requiere, bueno, hay dos formas grandes de hacerlas, ¿no? Las manuales y las automatizadas o digitalizadas o por medio de herramientas informáticas. Las manuales ya están muy difíciles de que existan porque cuando yo llevo manualmente una información, como sucedían en algunas empresas donde llevamos unos libros verdes y todas las transacciones ahí, contar después cuáles fueron en enero, cuáles fueron en febrero, pues es el uno a uno y nos produce muchos errores. Las actuales, a través de medios digitales o herramientas informáticas, nos van a permitir a nosotros cómo cómo generar estas actividades en forma rápida y oportuna. Esos son los reportes de gestión automatizados. Bien. Entonces, hasta aquí podemos decir que simplemente habrá dos tipos de reportes, los reportes de operación y los reportes de gestión. Los reportes de operación utilizan cálculos matemáticos, los reportes de gestión utilizan cálculos matemáticos y sirven para la toma de decisiones. Los reportes de operación es simplemente información de detalle y sirve para revisiones. Eso es básicamente lo que debemos tener en cuenta en este momento. Objetivos de esta semana. Bueno, esta semana ustedes deben establecer los modelos de reportes de un sistema de información. Entonces en un videito les vamos a mostrar cómo podría ser ese demo y cómo deberían ustedes subir esa implementación. Implementar un sistema de reportes de gestión para un sistema de información. Eso es lo que vamos a mostrarles en un video y esto es lo que tenemos que hacer esta semana. O sea que en este momento la tarea que van a ustedes a desarrollar es montar un sistema de reportes de operación y un sistema de reportes de gestión utilizando los datos que ya ustedes implementaron. ¿Bien? Reportes de un sistema de información, descripción, componentes y tipos. ¿Sí? Entonces vamos a mirar que los reportes de un sistema de información deben tener claro cuáles son las descripciones, cuáles son el componente, ¿sí? Y qué tipos de reportes podemos hacer. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que todo reporte tiene que tener un título, tiene que tener un nombre, tiene que tener una descripción, tiene que decir qué hace ese reporte, ¿sí? Componentes. Los componentes básicamente son los títulos del reporte, ya sea en fila o en columna debe decir qué tipos de títulos tenemos que tener. Y debemos identificar si es un reporte de gestión o un reporte de operación. Volvemos a aclarar esto y notarán que es muy importante. El reporte de gestión lo que hace básicamente es determinar un análisis de la información de datos y genera un cuadro con cálculos matemáticos. Y ese reporte de gestión sirve para tomar decisiones. Vuelvo y repito porque pues, es insistente definir o dejar clara esa definición. Y el reporte de operación no utiliza cálculos matemáticos, simplemente filtra información de un sistema de datos, lo muestra y sirven para revisiones y control. Bien, un reporte de gestión, características, reporte calculados y demostraciones. Bien, aquí vamos a ver qué tiene un reporte de gestión, cómo son los cálculos que puede hacerse y demostraciones. Ahora los vamos a revisar. Los de operaciones y cálculos matemáticos en un reporte de gestión, cálculos y implementaciones, lo vamos a mirar. Y vamos a mirar cómo puedo tener una base de datos en otra fuente y buscar a generar un reporte de gestión. Eso lo vamos a revisar ahora. Bien, conclusiones de este módulo. ¿Qué es un sistema de gestor de reportes? Pues un sistema de gestor de reportes es un sistema donde aparece la información ya analizada o ya presentada que proviene del sistema de datos. ¿Cuáles tipos de reportes de gestión existen? Aquí está mal la pregunta. ¿Cuáles son los tipos de reportes que existen, básicamente? De una vez vamos a arreglar esto. Qué pena con ustedes, pero de una vez vamos a arreglar esto. ¿Cuáles son los tipos de reportes que existen? ¿Cuáles son? Entonces son... ¿Cuáles son los tipos de reportes que existen? Los reportes de operación y los reportes de gestión. Uno sirve para controlar y el otro sirve para tomar decisiones. Tipo de operaciones con reportes de gestión. Se pueden hacer muchas operaciones, sumar, promediar, cuantificar, máximo, mínimo. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio con un ejemplo que yo tengo acá y que se los va a poner en el aula. Muy bien. Aquí tengo un demo, que es el que ustedes van a construir en su clase. En la herramienta que ustedes quieran. Yo utilizo Excel porque parece, es la que más nos atrae. Digamos porque es más sencilla, pero básicamente lo que yo he hecho es construir una plantillita para que sea bonito, ¿sí? Y lo que hago es, por ejemplo, poner unos cuadritos y con unos hipervínculos a estos reportes. Bien,
Vamos a buscar los datos, que es lo que más me interesa. Lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que ustedes construyen unos datos. Ustedes ya debieron haber hecho esto en la temática 1. Y miren que lo que hicimos aquí fue implementar un sistema de datos. Este es un sistema de datos. Recuerden, vamos a recordar algunas cosas. Los sistemas de datos que se caracterizan que la primera fila, esta que estoy iluminando, ¿sí? Y que va a poner en negrilla, que no debería hacerlo, pero bueno, ya está en negrilla, la va a poner en color amarillito, es los campos, los títulos de los campos de nuestro sistema de datos. Entonces, este reporte que vamos a hacer, ¿sí? Voy a mover, copiar, lo voy a copiar en una copia en un libro nuevo para no dañar este. Perfecto. Aquí lo tengo. Este reporte, este es un sistema de datos sencillo. Yo le he puesto estos adornos como para que se vea bonito, ¿sí? Pero lo voy a quitar estos adornos, voy a borrar estos adornos para que no tengamos ningún inconveniente. Eliminar. Y voy a quitar este logo de acá. Bien, esta información ustedes la tienen en su curso, ¿sí? Y miren lo que vamos a hacer. Bien, lo primero es que nosotros tenemos que tener un sistema de datos. Este es mi sistema de datos, aquí están todos mis datos, ¿sí? Este es mi sistema de datos. También podría tenerlo, para información de ustedes, lo podría tener perdón, voy a buscar acá el curso de información unidad 3, también lo voy a tener recursos adicionales en un sistema de Access, está en el demo, ¿se acuerdan en el módulo 2? En el módulo 2 yo les había copiado, ya están copiados una base de datos en Access, recursos adicionales, y aquí podemos tener la base emprendiendo en Access. También podemos tener esta información en Access. Fíjense que en Access yo puedo tener la información y aquí puedo tener información de ventas, ¿sí? Pero un poco más estructurada, de acuerdo a lo que ustedes vieron allá. Entonces voy a editar el contenido y entonces podemos ver que hay una fuente de datos. Entonces lo primero que tenemos que nosotros tener es una fuente de datos. Llámese el programa donde ustedes quieran llamarlo, llámese la herramienta que ustedes quieran, pero deben tener una fuente de datos. Por ejemplo, vamos a buscar aquí las ventas, vendedores, clientes, facturas. Este es. Entonces aquí tenemos nuestra fuente de datos. Bien. Entonces esto es una fuente de datos, al igual que esto que acabo de ponerles acá. Ambos son fuentes de datos. Ambos son nuestras fuentes de datos. ¿Sí? Ambos son fuentes de datos. Entonces ya tenemos una fuente de datos. Si está en Access, esa fuente de datos ya tiene un nombre. Si está en SQL Server, que es otro motor de base de datos, también tiene un nombre. En cualquier archivo tendrá un nombre. Como está en Excel, seguramente esta no tiene un nombre. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a señalarlas y le voy a poner un nombre. Aquí le coloco datos. Clic en la casillita datos. Los que no se acuerden cómo poner un nombre, recuerden que en el tema 2 hay un video que es asignar nombres a un rango. Es muy importante definir los datos. Muy importante. Primero son los datos. Bien, primero los datos. Ahora, si ya tengo una fuente de datos externa o interna, como ustedes quieran llamarla, pues aquí ya puedo hacer ciertas cosas como un reporte de operación. ¿Y qué es un reporte de operación? Les voy a mostrar con esto qué es un reporte de operación. Entonces ya tengo unos datos. Ahora regreso y voy a ver un reporte de operación. Un reporte de operación básicamente consiste en un reporte como este. Son detalles que se filtran de la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? Un criterio. ¿Qué hay? Unos campos que quiero mostrar. No necesariamente tienen que ser todos los campos de mi sistema de datos. Podrían ser algunos, los que yo quiera filtrar. Yo puedo elegir. Lo que sí es importante es saber cómo se llaman. Cuando yo no sé cómo se llaman o qué guarda un sistema de datos, es muy importante revisar la documentación, lo que vimos en el tema 1. Por eso la documentación de la base de datos es importantísima. Entonces lo que hacemos nosotros es copiar los datos acá y aquí me aparece un filtro que corresponde a las facturas de este vendedor. Y estas son las facturas de este vendedor. Claro, hay un mecanismo que van a ver ustedes en los OVAs para poder sacar este tipo de reportes. Bien, estos son reportes de operación. Y ahora queremos ver un reporte de gestión. Entonces, un reporte de gestión son reportes como estos cuando decimos, yo quiero saber el reporte de los vendedores por mes. Entonces, en agosto, en octubre, en noviembre,
noviembre y en diciembre cuánto vendieron. Pero fíjense que no solamente me saca sumatorias y operaciones como vemos acá, sino que también me puede sacar operaciones matemáticas como la participación de ventas de esos meses, de esos valores en esos meses. Esos son los cálculos matemáticos a lo que me refiero. Podemos usar sumatorias, o podemos usar promedios, o podemos usar máximos, mínimos. No importa la herramienta donde ustedes estén trabajando, puede ser Excel o lo que sea, pero ustedes pueden solicitar este tipo de reportes. En el caso de SQL Server existe una herramienta que se llama Reporting Services o Crystal Report. En el caso de Access existen herramientas como en los editores de reportes que tiene Access o en Excel a través de las tablas dinámicas. En diferentes aplicaciones tienen la forma de sacar estos reportes. Bien, como ven, esto es una aplicación que navega y esto nos ayuda muchísimo, ¿sí? Y aquí estamos sacando reportes de ventas por vendedor y todas las cosas. Muy bien. Bien, eso es básicamente lo que les quería decir en este primer tema. Antes de pasar a nuevos temas, es básicamente esto. Espero pues que haya sido claro y espero verlos pues que por favor vean el próximo video donde vamos a hablar exclusivamente de reportes de operación. Muchas gracias, hasta luego.